Bienvenidos una semana más a Flash Surfing. Regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! La localidad Gran Canaria de Gáldar volvió a ser el punto de encuentro del mejor bodyboard nacional con la disputa del Campeonato de España de esta modalidad, que en el 2024 ha logrado los mayores éxitos en su historia. En las categorías absolutas, la Ola de la Guancha en Gáldar coronó como nuevos campeones a los bugueros canarios Carlos Suárez y Alexandra Rinder en la jornada de cierre del Campeonato de España de Bodyboard. Tim Elter es un surfista nacido y criado en Fuerteventura, que representó a Alemania en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 y que nos muestra una buena semana de surf en noviembre cerca de su casa. Julian Turuau nos muestra una retrospectiva de la última sesión de tubos en Hossegor en esta temporada otoñal. Un día excepcional de surf en donde los surfistas compitieron por el barril más grande y profundo. El nativo de Longport, Ben Gravy, planificó un viaje hasta la remota Islandia, ante la llegada de una fuerte tormenta que trajo buenas olas, pero también una de las nevadas más espectaculares de los últimos años. En Crystal Sun, Torren Martin y Drew McPherson comparten baño en alguna isla tropical con tablas nada convencionales. Uno de esos mágicos momentos en los que dos amigos disfrutan de un día perfecto de surf. En ocasiones, lugares sin unas olas destacables sorprenden con unas condiciones excelentes, fruto de efímeras colocaciones de los bajos de arena. Así le ocurrió a Jordi Meri en esta apartada cala de Sudáfrica. Brody Mullick es el miembro más joven de una saga de surfistas australianos duros y que no se asustan en condiciones difíciles. Este chico de tan solo 13 años ya se atreve con The Box en Margaret River. La fiebre de los musicales ha llegado también al surf con Juju, un vídeo de 30 minutos donde se intercalan canciones, locas coreografías e imágenes de olas, entre otros de la leyenda de Marco Chirupo, cerrando la función. Y con estas imágenes y música nos despedimos por hoy. La próxima semana regresaremos con las noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.